Bienvenidos y bienvenidas estudiantes a esta grabación relacionada con cereales y leguminosas. Los cereales son granos provenientes de la familia de las poáceas. Estos son ampliamente utilizados como fuente de carbohidratos, principalmente por el alto contenido de almidones o carbohidratos de reserva, proteínas y lípidos. El nombre de los cereales proviene precisamente de una diosa, ¿verdad? De la diosa Ceres, que es parte de una mitología. Veamos que dentro de los granos de cereales se encuentran varias partes. Dentro de las partes principales se encuentra primero el salvado, que es una parte de los cereales o una fracción de los cereales donde la mayoría de lo que podemos encontrar son carbohidratos estructurales, tipo pectina, tipo celulosas, tipo carbohidratos que no son aprovechables por el cuerpo al carecer de un complejo enzimático propiamente que sea capaz de degradarlos, pero que sí nos aporta un contenido en fibra que es ideal para el proceso digestivo. El endospermo, que aquí lo vemos, que aparece en este grano de trigo en blanco, esto es un grano de trigo. De aquí es donde se obtiene la harina blanca. Aquí principalmente encontramos una gran cantidad de almidones propiamente dentro de la composición. El germen, dentro del grano de trigo, el germen es la parte donde se encontraría la mayor cantidad de grasa, y esta mayor cantidad de grasa hace que tengamos que quitar este germen propiamente del grano antes de poder fabricar la harina, porque al tener gran cantidad de grasa, principalmente ácidos grasos insaturados, podemos favorecer ciertas reacciones de oxidación. Recordemos que los ácidos grasos insaturados favorecen reacciones de oxidación vía lipoxigenasa, lo que son por enzima lipoxigenasa, lo que es rancidez oxidativa, y esto es algo que no podemos permitir que se formen en las harinas, porque nos acarrearía defectos de aroma y de sabor. Dentro de lo que es la composición en cereales, vamos a tener que los cereales aportan principalmente un contenido en carbohidratos. Veamos que es un 50% de lo que se requiere, de los carbohidratos que se requieren en la dieta van a ser aportados principalmente por cereales. Además, una tercera parte de los requerimientos proteicos de la dieta, además también van a estar siendo contemplados por los cereales, una tercera parte de las proteínas, y hasta el 60% de la vitamina B que requerimos en la dieta va a estar aportada por los cereales. Entonces veamos que prácticamente el cereal dentro de la dieta cumple una función muy específica, o una función muy amplia más bien, tanto de aporte de carbohidratos como fuentes de energía, y además de proteínas y de vitaminas hidrosolubles como la vitamina B. Además, vamos a tener una cantidad importante en minerales y en elementos traza. Recordemos que estos minerales y elementos traza son precisamente lo que queda cuando tomamos un cereal y lo sometemos a procesos de calcinación. Es la fracción inorgánica que va a quedar propiamente después de que se hace proceso de calcinación. Y estos metales, estos minerales o estos elementos traza van a cumplir funciones específicas dentro de lo que es el organismo. Gran parte de los carbohidratos propiamente de los cereales se encuentran como fibra, como por ejemplo sería la hemicelulosa, las pectinas o las celulosas, o todos aquellos carbohidratos estructurales que nos van a cumplir funciones propiamente dentro de lo que es la función estructural propiamente de las células que los componen. Además también como azúcares que aportan dulzura. Esos azúcares que aportan dulzura, dependiendo del grano, se pueden encontrar en diferentes proporciones. Dentro de las proteínas que tenemos dentro de los cereales son pobres en el aminoácido lisina. Al ser pobres en el aminoácido lisina, esto requiere que, por ejemplo, un cereal como el arroz tenga que ser combinado con una leguminosa como, por ejemplo, los frijoles, donde sí se encuentran cantidades más importantes o se encuentran cantidades propiamente más adecuadas para la dieta de este tipo de aminoácidos, por lo que ocupamos complementar este tipo de cereales muchas veces en la dieta junto con leguminosas. Además, dentro de estas proteínas, los aminoácidos, vamos a ver más adelante que se encuentran, algunos de ellos tienen residuos azufrados. Recordemos que esos residuos azufrados o con azufre, como por ejemplo los provenientes de la cisteína, pueden enlazarse cisteína con cisteína para formar complejo cistina por vía de puentes disulfuro, y esto tiene gran importancia dentro de lo que es la generación o la fabricación más bien de la industria del pan, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos varios tipos de cereales, vemos el trigo, vemos el maíz, vemos la avena, vemos el arroz.
veamos que prácticamente dentro de todos estos cereales que nosotros vemos aquí, vamos a tener diferente composición, que es lo que uno espera, ¿verdad? La parte propiamente que más nos interesa aquí es ver lo siguiente. Veamos que propiamente dentro de lo que es el complejo B, todos los cereales prácticamente nos están aportando una gran cantidad de vitaminas del complejo B, de tiamina, de niacina, de riboflavina. Veamos que las cantidades son bastante grandes. Además, veamos por aparte que en este caso, bueno, estas cantidades que acabamos de señalar estarían en miligramos por kilogramo, ¿verdad? Miligramos por kilogramo de producto consumido. Además, veamos que dentro de lo que son los lípidos, particularmente se encuentran que la avena es uno de los cereales que más tiene lípidos. Estos lípidos que encontramos dentro de la avena son lípidos que son propiamente ácidos grasos insaturados. Además, veamos que propiamente dentro de lo que es el trigo, que es propiamente el que nos da a nosotros donde más casi siempre vamos a encontrar la mayoría de las harinas, ¿verdad? Que se consumen actualmente, que son de trigos. Veamos que tenemos, bueno, en caso de todos los cereales, vamos a tener que el contenido mayor van a ser los carbohidratos, que es esta que estamos señalando aquí en color azul. Y propiamente las proteínas del trigo, este 11 o este 11,7% va a estar también va a estar compuesto propiamente de proteínas que tienen bastante residuos de azufre. Veamos que también la humedad, la vamos a poner aquí en rojo, es relativamente pues baja, no es un alimento con una gran cantidad de humedad. Y esto es importante controlarlo porque al tener grandes cantidades de humedad dentro de un cereal podemos favorecer que se dé el crecimiento microbiológico o además que se propicien reacciones enzimáticas que no andamos buscando, ¿verdad? Entonces propiamente nosotros vamos a ver que la composición de todos los cereales es rica en carbohidratos, rica en complejo B, además tiene una cantidad de humedad que tenemos que saber regular, ¿verdad? Que no se nos pase para arriba de ciertos valores que no están permitidos, y además que la combinación o más bien que la composición más bien de cada uno de estos es relativamente parecida a través de, por lo menos en cantidad, a través de los diferentes componentes o de los macronutrientes. Dentro de lo que son los carbohidratos, ahora sí, ya propiamente el carbohidrato que encontramos en el cereal, recordemos que el almidón está compuesto de dos partes. Una primera parte que es la amilosa, que son todas estas que se encuentran aquí, que es prácticamente un polímero de unidad de glucosa que están enlazadas fundamentalmente por enlaces 1,4. Y amilopectina, que también es parecida propiamente a la amilosa, es un montón de unidades de glucosa que se encuentran propiamente dentro del carbohidrato, pero esa sí tiene la diferencia de que tiene tanto enlaces 1,4 como enlaces 1,6. Al tener enlaces 1,6, esta va a estar mucho más ramificada que en el caso de la amilosa, ¿verdad? Entonces propiamente estos dos carbohidratos a diferentes proporciones son los que nos hacen que el almidón tenga las propiedades funcionales que tiene. Este tipo de almidón, ¿verdad? O dependiendo del almidón que nosotros estemos buscando, va a influir propiamente la composición amilosa versus la composición de amilopectina. Si tenemos más de una, tenemos más de otra, va a influir en lo que es la propiedad que tiene de formación de gel y la propiedad que tiene para dar opacidad a las disoluciones. Recordemos que los geles se forman una vez que nosotros tenemos dentro de una disolución suficiente cantidad de polímeros que pueden interactuar dentro de ellos para poder atrapar el agua. Si tenemos una cantidad, ¿verdad?, ya sea de amilosa o amilopectina o dependiendo del tipo de almidón que estemos buscando o dependiendo más bien del tipo de almidón que estemos utilizando, vamos a proveer que haya mayor funcionalidad en la formación de gel o menor funcionalidad. Esos carbohidratos, tanto la amilosa, la amilopectina o lo que es el almidón, ¿verdad?, son carbohidratos de reserva. Y además de los carbohidratos de reserva que vamos a encontrar en los cereales, también vamos a encontrar otros estructurales que ya los mencionamos anteriormente, que son fundamentalmente esa fracción que se atribuye al contenido en fibra. Aquí lo que podemos ver en esta siguiente diapositiva, número 1, número 2, número 3, son diferentes tipos de almidón. El almidón número 1 es la forma como vemos los gránulos en el almidón de trigo. En el número 2 es la forma como veríamos los gránulos en el almidón de centeno.
Número 3, para el maíz. Número 4 para el arroz, que veamos que son gránulos mucho más pequeñitos de almidón. La papa, que ese sí encontramos gránulos mucho más grandes de almidón, y ciertas legumbres con cierto contenido en almidón. Entonces veamos que propiamente esos gránulos, dependiendo del tipo de especie que nosotros utilicemos para la extracción de almidón, van a tener diferentes tamaños. Esa forma y tamaño de los gránulos del almidón es variable. Eso responde a características fundamentalmente genéticas que vienen propiamente dentro de cada una de las especies. Y además al sistema biosintético y la dimensión física de la planta. Dependiendo de los reservorios de energía que se necesiten propiamente dentro de la planta, el tamaño del almidón va a variar. Y el sistema biosintético o la vía biosintética por la cual ese almidón va a ser sintetizado también va a variar, que los tipos de almidón vayan a tener diferente tamaño. ¿Cuál es la importancia realmente de estos diferentes tamaños? Lo que es la prueba de identificación con Lugol. Recordemos que Lugol, desde el punto de vista químico, estamos hablando de que es el ion trilloduro, I3, con carga menos, que lo estoy dibujando aquí abajito. Ese ion trilloduro tiene la característica de que puede interaccionar junto con el almidón para dar un complejo color azul coloreado. Este color azul coloreado hace que cada uno de estos gránulos de almidón nosotros podamos identificarlos a través de esta prueba de almidones. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agarramos los gránulos, les ponemos color, los sometemos al microscopio. Aquí hay simplemente una imagen que estoy subrayando en rojo de un almidón que se ha visto en el microscopio, y dependiendo del tamaño, obviamente uno utilizaría formas de medir, ¿verdad? Cuadrículas o cualquier cosa que uno pueda utilizar dentro de lo que es un lente de un microscopio. Empezaríamos a medir propiamente lo que es el tamaño de cada uno de los almidones, y eso nos permite a nosotros ver si un almidón, por ejemplo, de trigo o de arroz o de maíz, algún tipo de almidón que realmente nosotros andemos buscando, tiene otro contenido de otro cereal que realmente no debería estar dentro de la composición. Eso se llama adulteración. Entonces, para buscar o para evidenciar pruebas de adulteración, ¿verdad? O propiamente buscar que los productos que estemos utilizando no hayan sido adulterados, es que se utilizan este tipo de pruebas de identificación del almidón propiamente dentro de lo que es la matriz de la harina. La adulteración, ¿verdad? Y el contenido de almidones, obviamente, el contenido de almidones también va a estar sujeto a la maduración. Eso sucede en ciertos frutos, como por ejemplo ciertas frutas, como por ejemplo el banano, que sabemos que por cuestiones enzimáticas, cuando el banano se va empezando a madurar, la cantidad de almidones que encontramos dentro del banano se va disminuyendo propiamente, y van apareciendo azúcares tipo sacarosa, glucosa, fructosa, azúcares que provienen propiamente de lo que es la maduración enzimática del banano. Entonces el contenido propiamente, bueno, eso se ve en otro capítulo, pero el contenido propiamente de lo que es la cantidad de almidón está sujeta a la maduración. Eso hace que nosotros podamos utilizar pruebas de este tipo para cuantificar la cantidad de almidones que existe propiamente dentro de lo que es las diferentes matrices alimentarias, para ver el grado de maduración en el que éste se encuentra. Entonces, propiamente esas son algunas pruebas en las cuales se podría utilizar el almidón, y la capacidad que tiene de interaccionar con Lugol y dar ese color azul a través de un complejo de transferencia de carga. Además, vemos aquí más adelante lo que es el almidón. Aquí vemos otro término que se llama almidón dañado. Este es un término que se atribuye principalmente a cuando ciertas fracciones que provienen del almidón a través de una molienda, agarrar simplemente el grano de trigo, someterlo a una molienda para la fabricación de harina, propiamente el almidón dañado hace que cierta parte del almidón haya estado sujeta o haya sido utilizada para como sustrato para ciertas reacciones de fermentación, y además otras reacciones de oscurecimiento. ¿Qué sucede aquí? Simplemente recordemos que el almidón, ya lo vimos anteriormente, está compuesto por dos cosas: amilosa y amilopectina. Estos son simplemente cadenas de varias cantidades de glucosa. Esas cantidades de glucosa, en la medida que yo empiezo a moler o a someter a molienda propiamente lo que es el almidón, voy a hacer que se me libere el almidón. Pero si yo muelo eso más de lo que lo tengo que moler, voy a hacer que cada una de estas fracciones simplemente yo las pueda ir dañando.
Entonces yo podría llegar y añadir el almidón hasta el punto de que yo, inclusive podría ser por reacciones tipo enzimáticas, ¿verdad? Yo podría venir y empezar a romper estos enlaces que se encuentran aquí y liberar unidades de ¿qué? Liberar unidades de monosacáridos. Recordemos que son monosacáridos en presencia de algunas proteínas que puedan haber, algunos residuos de aminoácidos pueden darnos reacciones de oscurecimiento vía Maillard o pueden ser utilizados por ciertas levaduras principalmente para fermentaciones principalmente, primero fermentaciones etanólicas y posteriormente formación de otros sabores extraños, ¿verdad? Entonces ese tipo de almidón, ese término de almidón dañado es simplemente lo que sucede a través de una molienda que no fue la adecuada y a través de una molienda en la cual parte del almidón puede resultar propiamente dañado en unidades más pequeñas que nos pueden o más bien azúcares libres que nos pueden dar otras reacciones que no son las adecuadas. Además, aquí más adelante vemos lo que es la fracción de polisacáridos no digeribles, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Estos son polisacáridos del tipo fibra, prácticamente toda aquella fracción tipo polisacárido estructural, ¿verdad?, que no es digerible por el organismo, por los humanos. Estos tienen una función estructural con alto empaquetamiento. Esto es importante en el caso de algunos polisacáridos, como por ejemplo la celulosa, cuya función es prácticamente dar soporte a lo que es la pared estructural de las células vegetales. Entonces necesitamos que el empaquetamiento y la forma en que ésta se organiza o la forma en que los puentes de hidrógeno interactúan entre las cadenas a través de toda la celulosa sea lo suficientemente efectiva para que se forme un complejo fuerte, ¿verdad?, que sostenga la pared vegetal, pero a expensas de que eso no es hidrolizado propiamente por el organismo humano, o hidrolizado más bien cantidades extremadamente bajas por el organismo humano. Además, obviamente por ello tienen un bajo aprovechamiento nutricional y se utilizan como fibra propiamente para aumentar el volumen del bolo fecal, ¿verdad?, propiamente para que las evacuaciones de uno en el momento que va a evacuar, ¿verdad?, el servicio sanitario sean más favorables que cuando uno no utiliza fibra. Además, bueno, estos incluyen la celulosa, los pentosanos, los beta-glucanos, ciertas hemicelulosas, ¿verdad?, inclusive residuos de pectina, pero los residuos de pectina son más importantes sobre todo en lo que son cítricos o ciertas frutas como por ejemplo las manzanas verdes. Todos estos fibra, ¿verdad?, toda esta cantidad de fibra puede ser aprovechada de forma nutricional, pero por otros animales, que ellos sí cuentan con un complejo enzimático, pero no por los humanos. Eso sucede propiamente con lo que son otros animales que sí son capaces de tomar esa celulosa y poder aprovecharlo. Aquí vemos carbohidratos, otros carbohidratos que se encuentran en los cereales. Primero la inulina, que no es aprovechable, ¿verdad?, es parte de lo que se encuentra dentro de las fibras. Esta inulina tiene esta forma. Esta inulina no es aprovechable por el ser humano, entonces se va directamente a lo que es el intestino grueso y ahí sí es fermentado por la biota que se encuentra ahí, produciendo o dando paso a lo que son la aparición de ciertas flatulencias que se pueden encontrar, producto propiamente de una fermentación. Además, aquí tenemos otros, los arabinosilanos. Estos arabinosilanos tienen dos partes, ¿verdad?, una parte arabinosa y una parte de silosa. Son dos azúcares de 5 carbonos cada uno. Son encontrados, por ende, ¿verdad?, son conocidos como los pentosanos. Estos tienen la particularidad de que en el momento en que son incorporados dentro de lo que es la matriz del pan, ellos se acomodan dentro de lo que es la matriz del pan de tal forma que pueden aumentar la viscosidad de la masa desarrollada y con ello van a estabilizar las burbujas de aire de la masa del pan. Entonces recordemos que, bueno, eso más bien lo vamos a ver más adelante, que en el momento donde yo empiezo a hacer pan, yo necesito que producto de la fermentación se encuentre una gran cantidad o una cantidad importante de dióxido de carbono dentro del pan para que el pan crezca y tenga esa forma, y pues de esa forma esponjosa que uno busca dentro de cualquier pan, ¿verdad? De esa parte, o esa forma, bueno, esa formación de esa emulsión que uno busca, por ejemplo, dentro de un queque. Entonces, estas burbujas de aire tienen que estar estabilizadas o tienen que estar bien distribuidas a través de toda la matriz y eso se consigue con propiamente o uno de los carbohidratos que juega un papel más importante dentro de eso son los arabinosilanos. Además, esos arabinosilanos se encuentran principalmente en los granos de trigo, que es de donde sacamos la mayor cantidad de la harina que se consume, el centeno y la cebada.
Aquí vemos de lo que veíamos anteriormente en 2 diapositivas atrás, era la función de la celulosa. Prácticamente la celulosa está organizada, o la organización estructural que tiene es básicamente la siguiente. Dentro de la pared celular se encuentran fibrillas de celulosa que van juntas. Juntas ellas van a darnos a nosotros, o nos van a resultar en lo que es la aparición de una pared celular de un gran tamaño, ¿verdad? Que es la pared celular, que ahí lo que funciona como una barrera, tanto para regular el crecimiento de la planta, así como una barrera microbiológica que tiene la planta, o que tiene para que organismos microbiológicos no puedan entrar dentro de ella. Esta pared celular está conformada por varias fibrillas. Dentro de esas fibrillas se encuentran principalmente, ¿verdad? Cada una de estas que nosotros vemos aquí es una fibrilla, y dentro de esta fibrilla se encuentran las microfibrillas. Dentro de cada una de estas microfibrillas se encuentra un gran polímero de miles de unidades de celulosa. ¿Y qué son las unidades de celulosa? También glucosa, pero estos glucosa, a diferencia del almidón, tienen enlaces beta 1,4. Entonces veamos nosotros como, a diferencia del almidón, que tiene enlaces alfa 1,4, particularmente el contenido en amilosa, ¿verdad? Que es el que tiene una mayor cantidad de enlaces alfa 1,4. En el caso de la glucosa, simplemente agarrar ese enlace alfa y convertirlo en un enlace beta hace que ese cereal, que este polisacárido más bien, no sea aprovechable. Y además cumpla funciones propiamente estructurales. Y veamos que una gran cantidad de esta glucosa juntas simplemente nos da una microfibrilla. Esta microfibrilla simplemente nos da una cadenita, ¿verdad? Este montón de cadenitas juntas nos dan esta microfibrilla. Todas estas cadenitas nos dan esta microfibrilla. Un montón de microfibrillas juntas nos da a nosotros una fibrilla, y una cantidad enorme de fibrillas juntas nos da a nosotros una gran parte, o una partecita de lo que es la pared celular. Entonces veamos que propiamente lo que es la organización de la celulosa a través de las paredes para la formación de polímeros estructurales es altamente organizada, y no es utilizada obviamente propiamente dentro de lo que es la dieta. Dentro de lo que es la fracción proteica se encuentran 2 fracciones, esto es muy importante: las albúminas y las globulinas. Esas fracciones que estamos considerando aquí son las famosas fracciones de Osborn, ¿verdad? Que lo que hacen es clasificar las proteínas a través de su solubilidad. Las primeras, que son las albúminas y las globulinas, son aquellas que pueden ser solubles en agua, las primeras, las albúminas, y las globulinas, que ya no son solubles en agua, pero sí son solubles en disoluciones salinas. Esta fracción albúmina-globulina, lo que nosotros conocemos como esa fracción soluble, esa parte de la proteína que es soluble propiamente en disoluciones de agua o disoluciones que contienen sales a ciertas concentraciones. La segunda parte es la parte que es gliadina y glutenina. Esta parte es muy importante, son aquellas que no son tan solubles como las anteriores, pero tienen la particularidad, en el caso de las harinas o en el caso de la proteína que se encuentra en los cereales, que son aquellas que juntas forman el complejo del gluten. Ese complejo del gluten tiene la particularidad que es ese en el cual logramos la mayor cantidad de puentes disulfuro, que esos puentes disulfuro van a hacer que se me desarrolle a mí una masa cuando el gluten se encuentra desarrollado. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces este gluten es particularmente importante en el caso de las panificaciones, que aquí lo vemos más adelante, muy importante en el caso de las matrices panarias. Además, este gluten es el responsable, ¿verdad?, de ciertas enfermedades que se han encontrado o que se han dado a conocer actualmente, como por ejemplo la enfermedad celíaca, que es propiamente una desventaja que tienen algunas personas que por unas razones propiamente de enfermedad, de que padecen de esa enfermedad, ¿verdad?, no pueden consumir alimentos que contienen gluten. Pero eso no hace que el pan sea inadecuado para comer para otra población que sí tiene la ventaja o que sí goza de la ventaja de poder consumirlo, ¿verdad? Entonces eso nos hace reconocer, ¿verdad?, el pan como un buen alimento y no como otras corrientes filosóficas que actualmente han surgido de que el pan no se tiene que comer porque contiene gluten, y empezar a ver el gluten como si fuera algo malo dentro de lo que es la nutrición. La mayor parte de esta proteína, ¿verdad?, de toda esta proteína se encuentra en el endospermo. Recordemos que el endospermo era esa parte blanquita del grano, donde se sacaba principalmente la mayor cantidad de almidón y donde se saca principalmente la harina blanca.
Mientras que otras fracciones más bajas se encuentran en el salvado junto con la fibra y el germen, junto con la parte grasa, ¿verdad? Esa parte que vimos que donde se encuentra propiamente el embrión, principalmente en el germen, y la mayor cantidad de contenidos de grasa. Son deficientes en lisina, que ya lo dijimos anteriormente. Eso es el caso de los cereales. Otras enzimas, bueno, o más bien las enzimas que se encuentran en los cereales son o algunas de las que se encuentran son las siguientes. Las primeras son las amilasas, cuya función es la degradación por vía enzimática del almidón. Vamos a tener dos. Las primeras, que son las alfa amilasas, que son aquellas que cortan el almidón en cualquier posición. Eso es muy importante. Mientras que las segundas, que son las beta amilasa, que cortan el almidón pero cada 2 unidades a partir del extremo reductor. ¿Qué logramos con eso? Que las alfa amilasas, por ejemplo, vamos a dibujar aquí arriba lo que es una alfa amilasa, no, más bien una cadenita de almidón muy pequeñita. ¿Qué haría el caso de las alfa amilasa? Que ellas son las que cortan en cualquier parte. Ahí tenemos esa dibujada. ¿Qué haríamos en el caso de las alfa amilasa? Ellas cortan en cualquier posición. Pueden cortar, por ejemplo, aquí, si ellas quisieran. O pueden venir y cortar, por ejemplo, aquí, si ellas quisieran. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas no son específicas. Entonces ellas vienen y ellas cortan en el momento en que ellas deseen. En el caso de las beta amilasa, que las vamos a dibujar en azul, estas cortan cada 2 unidades a partir del extremo reductor. O sea, podrían cortar estas dos. Una vez que ya cortaron esas dos, podrían cortar las siguientes dos. Una vez que ya cortaron las siguientes dos, podrían cortar las siguientes dos, y así sucesivamente a partir del extremo reductor, que estamos considerando que es este que está último. Entonces, ¿qué hace eso? O más bien, ¿qué es lo que nos provee eso? Eso hace que las alfa, al cortar sobre cualquier unidad, ¿verdad? Empiezan a cortar aquí en el medio, van a hacer cada vez cadenas más pequeñitas de almidón. Al tener cadenas más pequeñitas de almidón, esas van a ser capaces de interactuar de diferente forma con el resto de la matriz, y al interactuar de diferente forma, tal vez de una forma menos efectiva con el resto de la matriz, hace que la viscosidad o el espesor propiamente de lo que son las propiedades viscoelásticas cambien, principalmente que estas bajen. Mientras que las beta van a ser utilizadas principalmente, van a ser utilizadas para romper. Primero rompo dos, después rompo estas dos, después rompo estas dos, y cada una de estas unidades que se van rompiendo nos va a dar lo que es dos carbohidratos o un carbohidrato que está formado por 2 monosacáridos, o sea, un disacárido que se conoce como malta. Entonces estas beta son favorables para utilizar el malteo, que esto hay ciertos procesos industriales que requieren de procesos de malteo, ¿verdad? Y al estar azúcares libres en presencia de parte de aminoácidos, ¿verdad? Pueden o pueden darnos como por consecuencia tipos de oscurecimiento enzimático, lo que es el oscurecimiento vía Maillard. Luego lo que tenemos aquí abajo, bueno, ese es el caso de las alfa amilasa, ¿verdad? Simplemente vemos que la diferencia entre una alfa amilasa y una beta amilasa es simplemente la forma como cortamos propiamente el almidón, y la forma como el almidón va a cambiar sus propiedades viscoelásticas o va a favorecer procesos como el malteo. Después de eso tenemos las proteasas. ¿Qué son las proteasas? Aquellas que tienen hidrólisis o que causan hidrólisis a las proteínas para masas que requieren poco volumen. ¿Cuáles son esas masas que requieren poco volumen? Tipo masas como galletas, que obviamente lo que buscamos cuando hacemos galleta es una masa que no tenga volumen y que sea tostada, o sea, una masa sin volumen prácticamente, o tipos de pasta tipo de hojaldre, ¿verdad? Que no son pastas que más bien se busca a través de la composición que esas tengan el menor cantidad de volumen posible, y además más bien tengan características más tostadas, ¿verdad? Propiamente dentro de lo que es más quebradizas, sería más bien dentro de lo que es la matriz del pan. Estas proteasas se van a dividir en dos: las endoproteasas, que es principalmente el análogo con las amilasas sería que las endoproteasas vendrían a ser como las alfa amilasas, que empiezan a cortar las cadenas de proteasas, pero propiamente adentro de estas, ¿verdad? Adentro, en cualquier parte. Mientras que las exoproteasas empiezan a liberar aminoácidos, pero cortando aquí, alrededor. Entonces,
Eso hace que, por ejemplo, en el caso de las endoproteasas, esas puedan actuar cambiando la viscosidad. En el caso de las exoproteasas, como ellas lo que hacen es liberar cada una de las últimas residuos, estas van a liberar ciertos aminoácidos que pueden interactuar con otras azúcares que estén libres dentro del medio, causándonos oscurecimiento por vía Maillard, ¿verdad? Propiamente reacciones de oscurecimiento. Recordemos que estas reacciones de oscurecimiento, aquí no las vamos a mencionar, pero son reacciones que a través de un gran, o más bien es una reacción que a través de un gran conjunto de reacciones de pasos intermedios más pequeños, que van desde simplemente la reacción de un azúcar reductor con un aminoácido, a través de un montón de secuencias de reacciones vamos a llegar hasta lo que es la formación de melanoidinas. Estas reacciones hacen que propiamente nosotros podamos encontrar dentro del pan. En este caso encontraríamos, o dentro de los cereales, en este caso encontraríamos colores marrones, ¿verdad? Que son propiamente causados por reacciones de oscurecimiento. Y al final vamos a tener lo que son las lipoxigenasas. Estas lipoxigenasas, recordemos que son las causantes de lo que es la oxidación de los aceites, lo que es la rancidez oxidativa, lo que le llamamos rancidez oxidativa en los aceites. Recordemos que este tipo de lipoxigenasas van a ser utilizadas en los siguientes: blanqueado de las harinas. ¿Y por qué blanqueado de las harinas? Porque una gran parte de lo que encontramos en la harina, cuando la harina sobre todo tiene colores más amarillentos, es que vamos a encontrar ahí ciertos compuestos que dan color, como por ejemplo ciertos carotenos. Recordemos que el color de los carotenos se consigue a través de tener dentro de lo que es la carne de los carotenos un gran sistema de enlaces conjugados, enlaces de este tipo que vamos a dibujar aquí, ¿verdad? Eso es más o menos como para recordar lo que eran enlaces conjugados. Cada un enlace se encuentra un enlace doble, ¿verdad? Un gran sistema de enlaces conjugados. Entonces, en el momento donde nosotros venimos y tomamos un doble enlace de estos y lo rompemos para la formación de peróxidos, se pierde la conjugación del enlace y por ende se pierde el color. Entonces, ese color amarillo que propiamente proviene de los carotenos hace que la harina, al romper esos carotenos propiamente, va a resultar más blancas. Eso es una cuestión positiva, pero la cuestión que no es negativa, que no es tan positiva, ¿verdad?, es que estas mismas lipoxigenasas además pueden tomar los ácidos grasos insaturados y oxidarlos, igual con la formación de peróxidos, y esto hace que podamos tener reacciones que después de esas reacciones más bien podamos tener ciertos olores que no son los adecuados, ¿verdad? Olores que se producen propiamente en las reacciones de Rancière, compuestos orgánicos volátiles pequeños que son propios de la reacción de Rancière. Además, estas lipoxigenasas también oxidan los grupos sulfidrilo. ¿Cuáles son los grupos sulfidrilo? Esos que favorecen la elaboración de masas. Esos grupos sulfidrilo provienen principalmente de la parte de la proteína azufrada, de lo que es las cisteínas que se encuentran propiamente dentro de lo que es la fracción de la glutenina y la gliadina, que al ser oxidadas, esos grupos sulfidrilo pierden hidrógeno y se enlazan por medio de puentes disulfuro, y esto hace que se favorezca la elaboración de las masas, o lo que le llamamos el desarrollo del gluten. Entonces vemos que esta misma enzima lipoxigenasa tiene tres funciones. La primera es del blanqueo, la segunda es de la formación de masas y la tercera es la oxidación, y dependiendo de lo que andemos buscando en el proceso es adecuado o no adecuado. Por ejemplo, en el caso de harinas simplemente de harinas o más bien de una harina que ocupamos que por sus características tenga un color blanco, es importante que esta lipoxigenasa se deje actuar propiamente dentro de esta matriz. Esperamos que todo lo visto en este capítulo de cereales y leguminosas sea de su posterior provecho.